Bueno, pues vamos a iniciar. El tema que vamos a ver hoy se llama el Evangelio del propósito personal. ¿Ok? Hoy en día muchos de nosotros llegamos a Cristo cargados de problemas, desesperados, sin metas, sin sentido de vivir o sin propósito alguno. Pero el poder del Evangelio o del mensaje del Evangelio día a día empieza a cambiar esto en nuestras vidas, pues Cristo empieza a generar su vida en cada uno de nosotros y eso va creando un enfoque correcto de vida. Y gracias a ello muchos de nosotros hoy estamos realizados en lo familiar, en lo laboral y aún en lo profesional. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que reconocer, que la mayoría de nosotros llegamos en circunstancias pues no buenas a Cristo. La mayoría llegamos con una necesidad de diferente índole, enfermedad, problema, etcétera. Pero día a día el hecho de que nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, el consejo, que empezamos a interactuar con la vida espiritual, pues esa vida espiritual empieza a generar en nosotros vida espiritual. Y esa vida espiritual va haciendo que nuestra mente vaya cambiando, nuestras emociones vayan cambiando, nuestro enfoque vaya cambiando y empezamos a tener una perspectiva de vida más enfocada, más correcta, empezamos a recobrar sentido de vivir, ¿sí? Ahora, el punto a tratar en este tema es precisamente esto, que cuántos de nosotros, de los que encontramos lo que buscábamos, en este caso el enfoque, la visión, las metas, el sentido de vivir, etcétera, encontramos el propósito espiritual en nuestra vida. Y eso es lo que realmente muchos de nosotros no encontramos. O sea, encontramos lo que buscábamos, el sentido de vivir, los propósitos, la solución a problemas, etcétera. Pero no encontramos el propósito principal, cuál es nuestro propósito de vida espiritual en este mundo, cuál es el propósito de Dios para nosotros en este mundo. Y por ello, de esto es donde nace la necesidad de este tema, de que entendamos el Evangelio del propósito personal, que no es exactamente lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Escucha, el Evangelio del propósito personal se centra en proporcionar un propósito de vida humano, solamente humano, cuando nuestras almas están carentes de vida y propósito espiritual. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Simón el Mago, quien pensó encontrar en el Evangelio una ganancia al recibir el mismo poder que estaba en los apóstoles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 8 del verso 18 al 24. Dice: cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo le impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el Evangelio del propósito personal se centra en el propósito de vida humano. Y muchos de nosotros es lo que hacemos, llegamos a Cristo buscando un propósito de vida y lo encontramos, pero solamente en el plano humano y no lo encontramos en lo espiritual. Entonces Simón el Mago es un ejemplo de esto, porque él vio que por medio de la imposición de las manos había un poder que se transmitía a la gente, en este caso era el Espíritu Santo. Y él pensó que al tener ese poder, él podía generar ganancias, en este caso ganancias deshonestas, por medio de ese poder o por medio del Evangelio, cuando la realidad no es así, ¿ok? Entonces el Evangelio del propósito personal se centra en proporcionar un propósito de vida humano, cuando la realidad del Evangelio lo que quiere es proporcionar a nuestras almas vida espiritual, porque están carentes de esa vida espiritual. El Evangelio del propósito personal se centra en obtener y ganar por medio de Cristo lo que el mundo ofrece. Es decir, queremos que Cristo sea nuestro ayudante en todo lo que hacemos.
Entonces no podemos pretender que el Evangelio esté centrado en nuestros propósitos personales o en nuestros anhelos personales o en nuestros proyectos personales y en ello queramos sumar a Cristo, cuando nosotros somos los que nos tenemos que sumar a la obra de Cristo. O sea, invertimos los papeles. Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que el verdadero evangelio no está enfocado en los propósitos personales de generar ganancias en este mundo. Porque muchos de nosotros, lo que decía yo al principio, venimos a Cristo con una vida mal, con un desenfoque mal, sin metas, sin propósitos, sin razón de vivir. En Cristo empezamos a recobrar nuestro sentido de vivir, empezamos a recobrar nuestro propósito, nuestras metas. Y lo que hacemos es que otra vez regresamos al mundo a querer nuevamente retomar nuestros proyectos de vida, los retomamos y nos olvidamos de Dios. Y ese no es el propósito del Evangelio. O sea, el propósito del Evangelio sí es que regresemos al mundo, pero implantar esa vida que Dios nos ha dado a nosotros, más no olvidarnos de esa vida y empezar a perseguir nuestros sueños o nuestros anhelos o nuestras metas.